Buenas noches, queridas participantes. Mi nombre es Marlene Barrio Nuevo. Soy estudiante de la Maestría en Liderazgo y Emprendimiento Educativo de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI. Este taller es un taller de vinculación a la comunidad sobre el pensamiento creativo y las aulas emprendedoras. En el taller número 1 vamos a aprender lo que es el emprendimiento e innovación educativa. El objetivo principal de este taller es fortalecer la gestión docente mediante las estrategias para el desarrollo del pensamiento creativo, la innovación y el emprendimiento en el aula. Antes de dar paso al desarrollo del taller, les voy a pedir que me ayuden llenando un registro de asistencia y una encuesta que les voy a pasar al chat. Para esto nos vamos a tomar unos 5 minutos, por favor, y que me ayuden también enviándome el print de pantalla al WhatsApp, puede ser, o en el mismo chat, no hay problema. Entonces nos vamos a tomar unos 5 minutitos para que puedan llenar esto. No sabes qué va a haber ahí, que va a no sé, ¿verdad? Porque es hora de dormir. Basura, como cochina de como te como. Es hora de dormir. Bueno, continuando con el taller, les voy a explicar la estructura del mismo. Este taller se ha diseñado con conceptos generales, la definición de emprendimiento, la definición de innovación, la importancia de los dos conceptos, la interacción entre el emprendimiento y la innovación educativa. Y para terminar, tenemos el emprendimiento e innovación educativa en el Ecuador con una actividad práctica. Entre los conceptos generales que yo escogí para el desarrollo del taller han sido y me han parecido muy importantes definir lo que es la mentalidad emprendedora, ya que la mentalidad emprendedora se distingue de un pensamiento lógico, porque el pensamiento lógico siempre busca una respuesta correcta, mientras que la mentalidad emprendedora busca las posibilidades, sean correctas o incorrectas, a fin de buscar una oportunidad o una solución a una necesidad. En ese sentido, la mentalidad emprendedora destaca el enfoque en desarrollar una forma de pensar en los estudiantes, más allá de la creación de negocios.
Identificar oportunidades. Es muy importante identificar oportunidades porque esta es la clave del emprendimiento, ya que implica una visión para detectar posibilidades que generen un valor. Porque lógicamente cuando nosotros estamos en una situación por mucho tiempo, necesitamos un cambio para ver el valor o tener más oportunidades de crecer. El concepto de resolver problemas. Eh, Siempre nos enfocamos en que a veces una necesidad nos va a generar problemas, ¿no? Entonces, este es el beneficio directo entre una habilidad esencial fomentada por el emprendimiento. La creación o generación de valor. Resalta el objetivo final del emprendimiento, ya que es producir algo útil o beneficioso. La productividad. La productividad se describe en el ámbito de tomar el control y anticiparse a los eventos. Es un rasgo también del emprendedor. La resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y superar adversidades. Entonces, estos conceptos son los que destacan en el texto, ¿no? Lógicamente, al momento que vamos a ir desarrollando los conceptos y vamos a ir viendo cada una de las generalidades, las definiciones y lo que hemos encontrado, vamos a encontrar estos conceptos. Bueno, vamos a definir el emprendimiento. Según la Real Academia Española, el término emprender proviene del latín entre paréntesis, ¿no? Y la unión comprendere. Prendere, bueno, en la Real Academia es coger. Entonces, se unifica con comprender y se hace la palabra emprender, cuya traducción se define acometer o comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. O sea, ahí vamos a ver justamente que dentro del concepto es como un reto, ¿no? La palabra emprender fue utilizada por primera vez por el autor Schumpeter, que era un destacado economista, quien percibía el tema de emprendimiento como una actividad extraordinaria, porque él decía que el emprender es romper el status quo, es romper lo que tenemos para concebir algo mejor y mover la industria en aquel tiempo, ¿no? Y lógicamente que al tiempo que estamos ahora se sigue manteniendo esa concepción. Luego fue utilizado por Drucker en 1985, quien lo asocia como con la capacidad de adaptación y la búsqueda constante de cambio. Tomar la iniciativa, gestionar la incertidumbre, aprender del fracaso y adaptarse a entornos volátiles. Este es un concepto ya introducido en el 2015 por la Sociedad de Educación, porque en este ámbito educativo el emprender ha sido introducido para el pensamiento con los estudiantes, ya que se introdujo incluso una asignatura para que para que los estudiantes de principio puedan tener su propio modo de subsistir, porque eso fue lo que se fue viendo a través de la historia, ¿no? Que necesitaba la forma de que los estudiantes puedan crear, porque antes no teníamos las especialidades, los bachilleratos como ahora tenemos. Vamos a ver el concepto de innovación.
Etimológicamente, innovación proviene de la voz latina innovare, cuyo significado es cambiar o alterar las cosas, incorporando novedades. Mm, Ya, muy bien. Entonces, en este sentido, desde el inicio, la palabra innovar introduce un cambio. En el 2020 ya un concepto totalmente nuevo, porque lógicamente a través de la historia no ha habido mucha, digamos, hay una trascendencia en en el concepto, pero la esencia no se ha perdido. Como podemos ver, Carbonell, un autor de 2020, él indica que ya la innovación es un conjunto de ideas con procesos y estrategias, las que promueven e incentivan los cambios en las prácticas educativas, por ejemplo, por lo que éstas generan impacto dentro del ambiente educativo. Entonces, él ya introduce la innovación dentro de la educación. Lógicamente, la innovación está en todos los ámbitos, sean económicos, políticos, sociales, pero en la educación es la base porque de la educación se genera la mentalidad de los estudiantes. El autor Zheng Eichau-Luz destaca que la innovación educativa puede diseñarse globalmente y aplicarse y transferirse a otros contextos. Y esto es muy cierto, ¿no? Porque si nosotros nos damos cuenta, eh, tenemos a veces la malla curricular de otro país, tenemos la base para la construcción del PI que ya fue creada en Argentina, tenemos la base de la asignatura de ciencias naturales creada en Perú, y muchas de esas han sido globalizadas y muchos países hemos copiado. Muchas, y a veces es una queja constante a veces de los maestros y dicen, no, ¿por qué nos están eh, a nosotros obligando a hacer algo que se hizo en otro lado? ¿Y por qué nosotros no hacemos algo nuevo? Entonces ahí ya depende justamente de que si copiamos algo, fue una innovación nueva que se introdujo y tuvo buenos resultados, sí la podemos adaptar a nuestra realidad, pero si nosotros como maestros, como educadores vemos que no resulta para nuestra realidad, sí podríamos innovar y decir, lógicamente, este cambio no va para nuestra realidad. Entonces, todos estos conceptos, como vemos, nos ayudan a entender el porqué de estas adaptaciones y estas innovaciones y estos emprendimientos y la evolución de estas definiciones. Vamos ahora a ver el emprendimiento y la innovación educativa, cómo se interrelacionan estos dos conceptos. Entendemos que los dos conceptos son muy importantes, ¿no? Tanto el emprendimiento como la innovación son muy importantes porque los dos van de la mano. Si bien emprendimiento es la forma de pensar, es tomar la iniciativa, innovar es realizar cambios en algo que ya tenemos creado. Entonces, entendemos que estos dos conceptos son los pilares para lograr avances en una sociedad. Y más si la sociedad es cambiante, ¿no? Como la que tenemos, con eventos que surgen a cada momento. Mientras que el emprendimiento educativo se centra en el desarrollo de una mentalidad y un conjunto de habilidades en los estudiantes que van más allá de la mera creación de empresas, la innovación educativa se distingue por ser un proceso intencional de cambio que busca una mejora de la calidad y una relevancia en la educación, que es el tema que nos acomete hoy aquí.
Entonces, si bien es cierto, cuando nosotros queremos crear, por ejemplo, una institución educativa, nosotros tenemos esa iniciativa. La innovación es que nosotros, cuando creamos la institución, tenemos que acogernos al currículo nacional vigente, que está en el Acuerdo 08. Entonces, nosotros tenemos que tal vez hacer una propuesta educativa diferente. ¿Para qué? Para dar a la sociedad una mejora de educación a los estudiantes que vayan a nuestra institución y a la vez nosotros también poder innovar dentro de nuestro emprendimiento. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Si alguien de pronto tiene alguna duda, al final del taller podemos hacer más ejemplos o a lo mejor alguna aclaración. Antes de pasar al siguiente punto, eh, vamos a tomarnos unos minutos porque ya sería la segunda parte del taller. Y en esa segunda parte vamos a hablar del emprendimiento en cuanto a nuestra realidad en el Ecuador y luego vamos a terminar con una actividad práctica. Entonces, nos tomaremos unos 5 minutitos para que tengan un receso y nos volvemos a conectar en unos 5 minutos, por favor. Podemos tomarnos un receso. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas a la segunda parte de este taller. Continuando con el tema, vamos a ver lo que ha sido el emprendimiento e innovación educativa en el Ecuador. Si bien es cierto, la pandemia marcó un antes y un después para la educación también en el Ecuador. Como ustedes como docentes y educadoras han podido notar que antes de la pandemia teníamos procesos un poco más lentos en el tema tecnológico. El avance iba, pero un poco más lento. Llegó la pandemia y tuvimos que acelerarnos en cuanto a los aprendizajes tecnológicos porque el Ecuador enfrentaba una brecha muy grande en la parte digital y eso nosotros nos dimos cuenta cuando llegó la pandemia, ya que en marzo del 2019, cuando todas las personas estuvieron en cuarentena y estuvimos en las casas, los educadores tuvimos que idearnos formas para llegar a nuestros estudiantes enfrentándonos barreras muy grandes que teníamos en ese momento y algunas que persisten hasta la actualidad. Si nos damos cuenta, una de las barreras grandes también era la capacitación. No estábamos preparados para un evento de esa magnitud y nuestros estudiantes tampoco. Muchos no tenían la tecnología para poder hacerlo. Romper también el tema del aprendizaje en virtual. Si bien es cierto, muchos de los maestros tuvieron que idearse clases mediante audios, porque algunos celulares solo recibían audios, no teníamos videos.
teníamos que mandar tareas, tuvimos que aprender a manejar la tecnología que antes de la pandemia simplemente estaba un poco de alguna manera ahí, pero nosotros no la veíamos, porque nosotros teníamos la forma tradicional de educar en las aulas, ya que la mayoría de las ofertas eran presenciales. Y esto revolucionó hasta el Ministerio de Educación y el Estado, porque el Estado tuvo que aplicar nuevas ofertas educativas. Ustedes recordarán que se insertó la educación en casa para que los propios padres sean los maestros de sus hijos. Hoy en día esa oferta se eliminó porque la pedagogía no es la correcta y los padres aquí no tienen la educación continua como para poder enseñar a sus hijos. Tenemos la educación regular, que es la que ya llegando de nuevo a la normalidad de la vida, nuestros estudiantes asisten de manera presencial. Tenemos la educación virtual, que llegó para quedarse. Y la educación virtual ya no solo se quedó para los adultos, para las personas con rezago escolar. Hoy tenemos también educación virtual regular, es decir, que los niños desde los 5 años, si están dentro de la educación regular, ellos pueden también aprender desde cualquier lugar del mundo, seguir su currículo nacional. A pesar de todo ello, todavía persiste una brecha digital muy grande en el Ecuador. Las zonas geográficas son muy complicadas. Tenemos un país en el que la geografía, en verdad, la conectividad no permite todavía tener las adecuaciones para poder llegar. A veces hay puntos en los que no tenemos señal ni telefónica y no peor, o sea, de internet. Hemos visto que hay también el tema de la situación económica. En la parte de los educadores siempre persiste el tema de la necesidad de la formación continua, porque muchos de los educadores a veces nos acostumbramos a estar en una sola aula y romper justamente ese miedo a tener o a especializarse en otra área es muy complicado. Siempre la comodidad del estar en una cosa que nosotros nos acoplamos, porque los humanos somos de costumbres. A veces romper eso es lo que nos es más difícil que tomar la decisión y la iniciativa de emprender una nueva carrera incluso. Entonces, en la parte de educación continua, siempre los profesores también o los maestros, ellos están de alguna forma demandando estos cursos, están demandando al ministerio el tema de que la educación vaya a la par con la formación también de los docentes. Mucho se ha avanzado en el tema de que la mayoría de los maestros hoy tienen también sus especializaciones, pero el tema primordial es que cuando uno se hace especialista, también tenga la práctica, porque a veces nos ocurre que estudiamos y a los 2 años de que dejamos nuestra especialidad y no estamos en el campo, nos hemos olvidado de nuestros conocimientos. Entonces, el tema de estar refrescándonos, el tema de estar indagando y cuando haya esta formación continua, cuando a veces nos obligan a tener una formación continua, nos obligan a estar en el campo de batalla. Entonces, eso es justamente lo que también es una barrera, pero que poco a poco sí se trata al menos de cubrir, ¿no? De bajar esa barrera, de buscar más posibilidades
para que haya una mejora en la educación. Eh, Hay también el tema de las pedagogías y las herramientas tecnológicas que son barreras, la creación de un ecosistema que conecte a la educación con la industria y el sector productivo. Esto hablando por nuestros estudiantes que ya salen como bachilleres y incluso los universitarios, que la inserción en el campo laboral es también otra de las brechas que todavía tenemos persistentes, porque siempre va el tema de la práctica, ¿no? Porque si los estudiantes están con sólidos conocimientos y son muy creativos, a veces hace falta el apoyo económico, porque a veces no lo tienen. Entonces, esa es una brecha que también tendremos que buscar una estrategia para poder bajarla. Otro sería el tema de una mayor atención y políticas públicas sólidas que nos ayuden a mejorar el sistema educativo. A pesar de estos retos, se ha observado que desde el 2020 el Ecuador tiene otro tipo de educación a través de los tratados internacionales, a través de los convenios. Se han hecho muchas innovaciones dentro del Ministerio de Educación. Entonces tenemos ahora justamente cambios, porque incluso mucho más antes el tema de la educación inicial estaba también muy rezagado y tenemos ya la inclusión de los niños también de especiales. Entonces hay bastantes áreas en las que sí se trabaja, pero siempre persiste cosas que hay en el camino que mejorar. Entonces, eso les decía, compañeras, que en el Ecuador hay mucho que hacer y en todos los países, creo, pero sin embargo siempre se va tratando de mejorar, ¿no? Ahora, en el tema de las aulas emprendedoras. Las aulas emprendedoras en realidad son los cimientos para que se dé todo un desarrollo social, económico y para los cambios que nos vienen mundialmente, ¿no? En las aulas emprendedoras siempre tiene que haber una inspiración, una clarificación, una evaluación, una síntesis, una maduración para que los chicos puedan tener una guía cuando se tenga que salir. Mucho se habla a veces de la innovación, pero a veces se queda en papeles. Entonces, lo que se trata es de que construyamos nuestra innovación, lo que nosotros queremos aplicar y la podamos traducir a resultados, porque de los resultados y las vivencias nosotros siempre podemos mejorar y esa experiencia puede, como decían en los conceptos que hemos venido aprendiendo, esos conceptos, esas experiencias se pueden reflejar en otras y a la vez esas otras pueden mejorar aún más lo que tenemos. Ha sido el objetivo del taller. Em, Ahora vamos a hacer una actividad práctica en la que queremos que todas participen. Esta actividad se llama Ideas Locas. Es una dinámica en la que no hay ideas ni malas ni imposibles. El objetivo es liberar la mente, como les decía yo al inicio del taller, no pensar de manera lógica, dejar que la lógica se vaya de la mente y que todas las posibilidades, lo que primero se nos venga, a lo mejor lanzar. Ninguna idea se debe juzgar porque mientras más loca es mejor. La frase motivadora de esta actividad es que toda gran innovación alguna vez fue una locura.
Entonces yo quisiera que nos tomemos unos, no sé si les parece, unos 10 minutitos, o será unos 8 minutitos. 8 minutitos podemos tomar, de aquí hasta las 9 o a las 9:10, para que ustedes me den una idea loca sobre un centro o una unidad educativa, un centro de educación. eh, el nombre del centro puede ser, y el centro va a ser para estudiantes recicladores que nunca han tenido educación. Entonces, ¿ustedes qué estrategia, qué innovación le dieran a ese centro? Primero, ¿cómo lo llamarían para que sea atractivo? Y segundo, ¿qué innovación le dieran? ¿Cómo enseñaran a ustedes a un niño de la calle que pasa reciclando y que la mamá no le quiere enviar? Porque esto es un nuevo proyecto del Ministerio de Educación. Eh, entonces, mi idea loca es que el ministerio acoja a todos los niños, pero necesito un proyecto y un nombre para el proyecto. Entonces, para que lo piensen y me ayuden y lo podemos ir exponiendo. Todas las ideas locas van a ser muy aplaudidas. Si necesitan algo adicional, una información adicional o algo, me pueden avisar. Entonces nos tomamos estos minutitos para, para pensar. Y el que primero tenga la idea abiertamente me dice y le escuchamos. ¿Nos puede escribir la pregunta, por favor? Buenas noches. ¿Nos puede escribir, por favor, la pregunta Pues ya veré que en el grupo chat, por favor? Claro, con mucho gusto. Muchas gracias.
John ya escribe. Nada, nada, nada. Les leo lo que Johncito ha puesto. Él dice que el nombre de la escuela se llama, la escuelita de él se va a llamar Escuela Verde. Dice, yo les enseñaría a los niños en base a las experiencias de ahora. Bueno, me parece una buena idea de John. Em, a lo mejor, si tú pudieras, John, explicarnos de manera más amplia, tal vez. Me dice que está sin audio, entonces no, pero en el chat nos puede escribir, por favor. Pero es una idea, todas las ideas son bienvenidas. El nombre de mi institución sería Mentes Brillantes, o de mi centro educativo para niños, trabaja para niños. Voy a ponerles en el chat, ¿ya? Ujú. Muy bien, Paulita. También me parece, voy a estar, parece que tengo tema de Mónica también. Dice, escuela alas de lucha, porque cada niño tiene alas y solo hay que ayudarles a volar. Escuela Manos de Futuro resalta que esas manos trabajan y también pueden construir grandes cosas. Paulita dice mentes brillantes. Me parece muy bueno, o sea, porque como les digo, a veces no hay que pensar con la lógica, pero lo que se nos viene a la mente, ¿no? Porque a mí lo que se me viene a la mente cuando, con los nombres que ustedes me dicen, es justamente una esperanza. Mónica dice, manos de futuro, resalta que esas manos que trabajan también pueden construir grandes cosas. Jenicita dice, la educación para el futuro, para los que transforman el mundo desde el reciclaje. Muy bien, me parece porque estos niños por lo general tienen muy pocos recursos. Entonces, a veces los padres son los que les obligan a trabajar y les quitan todo el dinero y, y no les permiten ir a la escuela. Yo tuve un caso a mí se me vino a la mente esto porque yo hace años trabajé en una fundación de muchachos trabajadores y tuve esa ilusión, por eso se me vino, ¿no? Porque nosotros, en cambio, teníamos un comedor comunitario. Los niños se incentivaban de poder alimentarse porque ellos no tenían una alimentación buena, porque salían a trabajar a veces sin comer. Y nosotros en nuestra fundación, con el afán de que ellos aprendan a leer una horita, les dábamos el almuerzo. Entonces, ellos también tenían una retribución económica, ellos nos pagaban 5 centavos de todo su trabajo que habían hecho ese día. Ese era simbólico, pero era simbólico. Entonces, ellos pagaban 5 centavitos, 10 centavitos por el almuerzo.
A cambio, le dábamos el almuerzo y ellos tenían que hacer una hora de lectura. O sea, yo les comento la experiencia que nosotros tuvimos en la fundación y que me pareció, yo no estaba todavía inmersa en la educación en ese tiempo, pero sin embargo teníamos el afán de enseñarles a leer porque ellos no sabían. Lo que sí sabían es hacer cuentas. Es algo muy sorprendente, ¿no? Porque los papás les enseñan el tema del dinero y ellos manejan súper bien, pero, pero no, más no, o sea, tienen una educación regular. ¿Alguien tal vez quiere intervenir y darme alguna experiencia sobre esto? ¿O qué le ha parecido el taller o sobre o la última práctica que hemos hecho? Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Paola, soy docente de educación inicial. Bueno, de acuerdo al tema del taller y de una forma de cómo yo lo aplicaría, viendo las perspectivas de cada una de las aportaciones aquí de las compañeras. Pienso que en el área mía, ¿no? O sea, y propuse lo de mentes brillantes porque son niños son pequeños, entonces en los cuales uno va a ir inculcando ciertos conocimientos. Entonces, pienso que para que los niños aprendan con emoción, con sorpresas, con dinámicas, sería una parte de implementar lo que usted decía, Marlenita, con innovación, y en este caso se aportaría con ideas en juegos divertidos, tal vez tratando de aplicar metodologías activas, como la parte tecnológica, que es difícil porque, como usted decía, no todo, no no en todas las instituciones o no todos hay las posibilidades, pues, pero se haría el intento. Tal vez bien se nos ha enseñado y creo que hay resultados en que el estudio nunca debe ser recto ni, ni muy estricto, sino más bien enseñarles desde pequeño con juegos, con cosas divertidas, que a la larga también son conocimientos que ellos van adquiriendo de una forma divertida y hacen que su mente no tengan miedo a las matemáticas, a los estudios sociales, etcétera, etcétera, sino más bien vayan con gusto a a la institución y en este caso a la mía, que sería Mentes Brillantes. O sea, ese sería mi punto, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado en el taller, Marlenita. Gracias. Muchísimas gracias, Pablita. Muchas gracias por su intervención. Para mí es muy válido y ustedes que son maestras me pueden enseñar más a mí. La verdad, yo también tengo esta motivación, por eso estoy en esta maestría, para poder aprender, porque tengo esa motivación, ese entusiasmo, ¿no? Y cuando veo a los niños, eh, siempre o sea, digo, ¿qué otra posibilidad tengo para poder llegar a ellos? Porque ese es el tema, ¿no? O sea, llegar, tener la atención, que la motivación nunca baje y que justamente ellos sigan adelante, porque a veces el estudio así como muy radical, muy así, que es esto, el 2 más 2 es 4, pero sin un jueguito, a veces desmotiva, porque a veces no sabemos cómo están los chicos también en sus hogares. Hay toda una interconexión en educación. Hoy más en este mundo que está muy globalizado y aparte cambiante. Entonces, uno no ve a alguien desmotivado, pero no sabe por qué y eso es justamente, ¿no? También es la parte del profesor, porque el profesor también tiene que motivarse todos los días para ir a su trabajo. Ujú. ¿Alguien más tal vez quiera intervenir? Buenas noches con todos. Mi nombre es Mónica Flores, soy docente de la unidad educativa Daniel Hermida, queda ubicada en la zona rural. Es una parroquia, en la parroquia rural de Santa Ana.
Bueno, hoy en día es un gran reto como docentes poder aplicar previo a los bajos recursos que tenemos, ¿no es cierto? Pero se ha tratado de buscar actividades que sean reales, que los estudiantes puedan desarrollar y puedan ver y palpar la realidad en la que vivimos. No centrarnos más en el ámbito conductista, ya que no solamente es el docente dando la clase, sino también aprender previamente a tener una base y también un estudio y una planificación antes de realizar la clase. También ese conocimiento como docentes, irnos preparando, como vimos en su exposición, Marlene, que me pareció muy llamativa. A veces los docentes nos centramos en automático en dar una clase, pero no, nos olvidamos de seguir innovando, como que damos en automático y nos centramos y ya con eso es suficiente. Pero no debería ser así. Deberíamos centrarnos en lo que usted nos propone y se puede ver un cambio radical en unas aulas innovadoras, pero también sí hace falta parte de el gobierno, la institución, no solamente un docente. Tendremos que hacer el cambio todos los docentes del Ecuador. Y Bueno, en el tema que hicimos la práctica, en la que más me gustó entre los tres que propuse fue Los Guardianes del Futuro, porque es un nombre fuerte, motivador y simbólico. Ellos cuidan el ambiente y forjan su camino. Muchas gracias. muchas gracias, Mónica, por su intervención. Es muy valiosa para mí. Yo les agradezco mucho por haber aceptado estar en esta serie de talleres de vinculación de la Universidad Estatal de Milagro, porque esto nos ayuda justamente a transmitir todos los conocimientos que la academia también nos impone y que también nosotros vemos y podemos hacer la práctica con ustedes. Como les digo, es un compartir mutuo porque yo aprendo de ustedes y ustedes lo poco que yo pueda aprender y transmitirles también. Yo les agradezco mucho. Creo que nadie más va a intervenir. Entonces eh, les voy a estar convocando para el próximo taller. Ha sido un gusto para mí. Gracias por aceptar la invitación. Son docentes de diferentes instituciones educativas, son de diferentes áreas también porque no todas están, unas están en inicial como Paolita, Mónica está en el bachillerato, Jenicita en educación básica, igual Gavita y Johncito, que igual son docentes de otras áreas, y es bonito porque uno eh, se puede interactuar con distintas experiencias, ¿no? Y distintas también unidades educativas, porque unos están en el área rural, otros están en el área urbana, y eso enriquece más todavía este taller. Les agradezco mucho por su atención, que tengan una excelente noche y gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, compañeras. Gracias, hasta mañana. Esta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.